visto después del resumen de lo de ayer, que es el tema político, en cómo se está moviendo Colombia. La semana pasada, Sebastián, pues tuvimos también el tema económico que sigue acechando a nuestro país. ¿Por qué razón? Porque desde el Ministerio de Hacienda pues anunciaron lo que ya se venía esperando en la presentación del marco fiscal de mediano plazo para el 2025, para este año. Y es que pues se iba a activar la cláusula de escape de la regla fiscal. Contemos un poco lo que está pasando en términos económicos en el país, que es otra de las cosas importantes y de los anuncios que se hicieron la semana pasada y que por cuenta de tanta cosa política que estamos viviendo no hemos tenido el tiempo de analizar. Sí, Camila, pues básicamente el Estado colombiano ahorita atraviesa pues una desalineamiento muy grande entre sus ingresos y sus gastos. Realmente a Colombia el Estado no ha tenido los ingresos que ha esperado en estos años, sus gastos han aumentado mucho, entonces el déficit fiscal ha aumentado muchísimo también. La regla fiscal le pone un límite al endeudamiento, al déficit fiscal del gobierno, y pues en vez de hacer un ajuste, el gobierno desconoció esa regla por 3 años. En teoría el ajuste arrancaría en 2028 y la señal que el gobierno le envía a los mercados y al país de que de cierta manera podría haber un poco más de coherencia entre los ingresos y los gastos es una nueva reforma tributaria, una más que, como hemos contado acá, Camila, desde el 2002, el gobierno de Álvaro Uribe se presenta una más o menos a cada 18, 19 meses. No fue la excepción. Esta vez esta reforma tributaria estaría, Camila, entre 19 billones y 25 billones. Eso más o menos es 1.5, 1.6% del PIB, y el gobierno espera que con eso pues un poco los mercados se calmen para que el Estado pues no dé esas señales de que seguirá teniendo un déficit fiscal alarmante. Si quiere le leo las 4 o 5 líneas, los 4 o 5 puntos de cuál sería el contenido de esta reforma, que no tiene articulado definitivo, pero sí el gobierno ya dio algunos lineamientos. Se van a revisar algunos bienes y servicios que están exentos de IVA. No es que se incremente el IVA, es que sencillamente son bienes a los que se les cobraría el IVA del 19% como los demás. Se aumentaría la progresividad del aumento de renta para personas, no dijeron en qué escala y para quiénes, pero se aumentarían. Subir aún más el impuesto al carbono, se grabarían, Camila, los vapeadores, impuestos a las iglesias, impuestos a los juegos de azar, impuestos a las plataformas, no especificaron, pero yo pues creería que sería para plataformas como Uber, y por último un impuesto especial, uno más, al petróleo y al carbón, Camila. Pues ayer el presidente Gustavo Petro del Consejo de Ministros habló precisamente de la reforma tributaria, de esa reforma tributaria que se nos anunció, que parece difícil que políticamente se pueda tramitar faltando un año para las elecciones, pero que de todas maneras el gobierno tiene puesta su apuesta en ella. Ahora, nosotros vamos a presentar una reforma tributaria y nos van a decir que no. Lo único sano para el país, si no presentamos una reforma tributaria, es que baje la tasa de interés. Pero ahí sigamos. Entonces, toda esta tesis de que es que somos botalones es absoluta, por no decir una palabra grosera, que me comprometí a no decirla. Absoluto, bla, bla, bla. No es cierto. Bueno, sigamos a ver. Y cuando se anunció la semana pasada la presentación de esa reforma que habla de ponerle IVA a aquellos productos que están exentos y en un momento pues difícil también, yo me acordé de un exministro, y es el exministro Alberto Carrasquilla, porque precisamente el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que ha sido ministro en 2 oportunidades en este país, pero fue quien presentó esa famosa reforma tributaria que generó el estallido social después de la pandemia, fue el que recibió la mayoría de las críticas por parte de quienes hoy están gobernando, precisamente por temas como los del IVA. Y por eso he querido llamarlo hoy, pues para preguntarle si, como dice el presidente, que hoy parece alinearse con lo que planteaba el doctor Carrasquilla hace algunos años, es lo responsable para la economía del país, que esa reforma tributaria se tramite en el Congreso de la República. Exministro Alberto Carrasquilla, mil gracias a usted por aceptar esta invitación en los micrófonos de Blue Radio y bienvenido. Muchísimas gracias, Camila, es un gusto como siempre estar acá y muchas gracias por la invitación. Exministro, como lo decía en la introducción, cuando se presentó y se anunció que se iba a tramitar una reforma tributaria en el Congreso de la República, en donde se planteaba pues ponerle IVA a esas cosas que están exentas de IVA,
y qué es lo responsable para hacer tributariamente y económicamente y fiscalmente. Yo me acordé de usted porque usted estuvo en esa misma situación y le pregunto hoy, ¿coincide usted con lo que dijo el presidente Gustavo Petro, en donde lo responsable fiscalmente para Colombia es que se tramite esa reforma tributaria que ellos anunciaron? Yo sí creo, Camila, que es un componente fundamental. Yo creo que el momento de discutir los temas fiscales es muy bueno porque acaba de salir el marco fiscal de mediano plazo. Se toma la decisión de suspender la regla fiscal, lo cual genera toda una serie de estimativos y de análisis. Entonces es un buen momento, pero el punto de fondo es, mire, el marco fiscal de mediano plazo es muy claro en sugerir que en el año 2026, en orden a irnos acercando gradualmente a las metas de largo plazo, es indispensable esa reforma. Eso es lo que plantea el marco fiscal de mediano plazo y digamos que la otra alternativa sería reducir el gasto. Pero yo creo que el marco fiscal de mediano plazo me parece que dice muy claramente algo que yo comparto y que he escuchado a muchos colegas que también opinan lo mismo, y es que es muy difícil bajar el gasto en Colombia porque hay muchas rigideces. Me explico. Para este año 2025, nosotros esperamos, o se espera que la DIAN recaude 15,5 puntos del PIB en impuestos. Adicional a eso, el gobierno tiene otras pequeñas fuentes, bueno, pequeñas respecto de ese 15, que viene de las utilidades del Banco de la República, de los dividendos asociados a sus acciones en Ecopetrol fundamentalmente, y eso nos lleva al total más o menos a un 16,5 o 17% de recaudos. Inmediatamente surgen 3 obligaciones que son absolutamente imposibles de reducir. La primera, el pago de los intereses de la deuda. No pagar la deuda, reducir el gasto público bajando el monto que se debe pagar, atenta contra la estabilidad. Es decir, inmediatamente nos genera un problema de financiamiento y eso sería absurdo no pagar los intereses. El marco fiscal de mediano plazo en ningún momento plantea eso ni siquiera remotamente como una posibilidad. El segundo componente son las pensiones. Las pensiones, el sistema pensional como tal está desfinanciado. Las fuentes de recursos, lo que aporta la población joven, por decirlo así, no alcanza a pagar las pensiones de la población jubilada. Y la diferencia es de otros 4 puntos del PIB. Entonces, si vamos sumando 4,7 puntos del PIB en intereses, 4 puntos del PIB en pensiones y el sistema general de participaciones, que es la parte del presupuesto nacional, del gobierno nacional, que se debe transferir a los gobiernos regionales, a los municipios, a los departamentos, a los distritos, por mandato constitucional. Eso equivale a otro 4,3. Sumando esas 3 componentes, pues ya vamos en 13 y no hemos empezado ni a hacer transferencias para la política social, ni inversión pública, ni hemos pagado la nómina, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos en cuenta esa enorme rigidez, implica que o tenemos que repensar la arquitectura del gasto público o tenemos que aumentar los impuestos. Y yo personalmente no creo que sea posible tener un ajuste de 3 o 4 puntos del PIB en el gasto público, digamos, dadas las decisiones que democráticamente hemos tomado de tener un Estado con las características que tiene. Por lo tanto, yo soy de la opinión que es necesario aumentar la base tributaria colombiana, que es relativamente chiquita respecto de países comparables y tiene una estructura muy, digamos, muy desordenada. Entonces, una revisión de eso sí me parece que es lo responsable, incluyendo mejorar su arquitectura, incluyendo aumentar el recaudo. Exministro Carrasquilla, usted se probó en un momento en donde se presentó una reforma tributaria que era necesario para ajustar la situación fiscal de nuestro país, pero que políticamente no fue el momento, tanto que quienes hoy están gobernando pues lideraron en cierta medida ese estallido social que se produjo por cuenta de esa reforma tributaria. Usted dice, lo responsable es hacer lo que el gobierno está diciendo, pasar esa reforma tributaria, pero con su experiencia, ¿usted cree que es posible que el Congreso apruebe a un año de las elecciones esa reforma que está planteando el gobierno nacional, que incluye ponerle IVA a ciertos productos que hoy están exentos y que fue una de las cosas que a usted más le criticaron en su momento, cuando usted habló de ponerle IVA a la canasta familiar y devolver ese IVA a los sectores menos favorecidos a través de transferencias? ¿Usted cree que es factible que podamos tramitar o que el gobierno pueda tramitar una reforma tributaria en el año que le queda?
No lo creo, Camila. Yo creo que es muy difícil. El ambiente no está para eso, dada la relativa tranquilidad que tienen los mercados hoy en día. La tasa de interés pues está alta, pero no ha brincado desde los anuncios de la semana pasada. La tasa de cambio está relativamente quieta. Es decir, no hay un ambiente que presione una discusión a fondo en este momento, quizás más adelante. Yo creo que el marco fiscal de mediano plazo tiene muchos méritos, los puedo recorrer, pero tiene un problema que me parece muy central, y es que ellos hacen como un análisis de costo-beneficio, usar la cláusula de escape de la regla versus mantener la regla, qué tipo de costos y beneficios tendría. Llegan a la conclusión de que es menos costoso abandonar o usar la cláusula de escape que seguir una política que lleve al ajuste de 2 puntos del PIB que se necesitan para cumplir la regla, y por lo tanto dicen, bueno, aquí está el análisis, aquí están los números, el que quiera puede hacer sus propios análisis, sus propias proyecciones. Pero el gran problema que tiene, me parece a mí, honestamente, es que es un poco optimista respecto de las respuestas del mercado digamos, al anuncio de que se usa la cláusula de escape y al anuncio de que vamos a tener unos déficits significativamente más altos que los que son consistentes con esa trayectoria de sostenibilidad. Ahora, el marco fiscal de mediano plazo no dice, mire, vamos a utilizar la cláusula de escape y chao, bacalao. Lo que dicen es, vamos a hacer un plan juicioso de estudio, vamos a tener permanente interacción con la CARF, con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, con el Congreso, con la sociedad civil, con el tejido empresarial, los académicos, etcétera. Es decir, proponen una trayectoria, incluso proponen la creación de una comisión de sabios para estudiar a fondo este tema presupuestal y proponer proyectos, es decir, llegar a los proyectos de ley que racionalicen esa estructura del gasto. Eso quizás a este gobierno no le sirva, pero es definitivo que el 8 de agosto del año 26, el primer día de gobierno, ya tengan una claridad muy meridiana el nuevo gobierno, y esa comisión puede servir para adelantar mucho de ese trabajo y ser más eficientes en el uso del capital político que tiene un gobierno en el primer año. Eso es lo que yo pienso, y de cierta manera, pues lo que el gobierno invitó fue un diálogo. Es un documento, me parece serio, me parece bien escrito, me parece que aborda todos los temas con cierta profundidad. Es un documento técnico, no tiene, digámoslo así, la vitriola que el gobierno con frecuencia utiliza. Es algo que vale la pena leer, estudiar, y decir, bueno, ojalá todo salga bien, estamos en el mismo barco, todos los colombianos, por lo tanto, ojalá las cosas salgan bien. Hay un tema que es cardinal, que es el laboral, que ayer pues pasó algo muy importante. Le voy a poner a usted un audio del 2016, buscando archivos sobre usted. Me encontré con esto, que hay mucho sobre usted en internet. Es una entrevista que los colegas del Diario de la República le hicieron en el 2016. Le preguntaron qué es lo más urgente y lo más importante que necesita la economía colombiana. Yo creo que la laboral, Colombia es un país extremadamente informal gracias a las características de nuestro mercado laboral, y la informalidad se caracteriza porque jala hacia abajo el crecimiento. Son actividades de muy baja productividad, generan unas discrepancias muy grandes en términos de la distribución del ingreso. Decía usted, exministro, que lo más importante que necesitaba Colombia era una reforma laboral hace 9 años, y le pregunto si la que se aprobó ayer era la que usted pensaba que necesitaba. Y por último, en comparación con la del 2002, que si bien usted no era el ministro cuando se aprobó, usted como ministro absorbió los efectos buenos o malos de esa reforma del 2002 en los 4 años en los que fue ministro de Álvaro Uribe Vélez. La respuesta es que no. La respuesta a la primera pregunta es no creo que sea. Es decir, es una reforma que está destinada a mejorarle las condiciones laborales a los trabajadores formales, que son la mitad de la fuerza del trabajo. Eso está muy bien. Tiene cosas importantes, creo yo. Pues toca leerla porque yo estoy desactualizado, porque eso ha tenido su evolución. Entonces toca mirar qué fue lo que en última se aprobó. No soy no tengo, digamos, el conocimiento para opinar en el detalle, pero sí en el sentido de que no se ataca el problema de la informalidad de ninguna manera. Es como si esa población no existiera, es como si fuera invisible para los tomadores de decisiones y los proponentes de la discusión laboral en nuestro país. Es la mitad de la fuerza laboral,
Para poner un ejemplo, si una muchacha de 20, 22 años entra a la fuerza laboral y tiene la suerte de entrar a una empresa formalizada, tiene un futuro completamente distinto a una vecina de 22 años que entra y no tuvo esa fortuna, entró al sector informal, a una pequeña empresa donde a veces le pagan, a veces no está construyendo ningún ahorro pensional, no tiene seguridad en materia de riesgos de trabajo, y el acceso a la salud pues lo tendría por el régimen subsidiado, afortunadamente. Entonces me parece a mí que el problema de la señora, de la muchacha, de la joven de 22 años que entra al mercado laboral y arranca en el sector informal, tiene un futuro completamente distinto. Doctor si Carrasquilla, no es que me quería meter en un punto de la reforma laboral que entiendo que es larga, que es amplia, y para no hablar de todo y de nada, metámonos solamente en el tema de los recargos, que de pronto fue el corazón de la reforma, y digamos que el espíritu del gobierno fue luchar contra la reforma del 2002 y mucho se ha discutido si funcionó o no funcionó. Usted fue el ministro de Hacienda que tuvo que absorber los efectos de esa reforma laboral del 2002. Años después, décadas después, esa reforma, ¿qué efectos tuvo? ¿Fue buena, fue mala o es difícil saberlo? Yo creo que es una reforma que nuevamente trata de racionalizar los costos, el componente de costo laboral, que en Colombia, precisamente por lo que es tan alto, es que hay tanta informalidad. Entonces se trataba, digamos, de racionalizar esos costos. Es una pequeña parte de lo que a mí me parece que hay que hacer, que tiene que ser mucho más de fondo. Y no sé si no será hablar de nada o qué, como usted dice, pero sí me parece que si usted quiere hablar de temas laborales, el primer capítulo tiene que ser la informalidad, no los recargos. Eso es un problema muy chiquitico respecto de la situación real de la mitad de la población trabajadora de Colombia, 10 millones de personas de las 20 millones, grosso modo, que estaban en la fuerza de trabajo. Pero mire, usted en una de las respuestas que nos dio, exministro, cuando nos habló del gasto fiscal y de la situación del país, mencionó, entre otras cosas, el tema pensional. Y ya Sebastián le pregunta sobre la reforma laboral, pero otra de las noticias políticas que tuvimos ayer fue la decisión de la Corte Constitucional de devolver esa reforma pensional a la Cámara de Representantes para que subsane lo que no hizo bien, que fue el famoso pupitrazo, pero que deja en firme, una vez subsane eso, que va a pasar en la Cámara porque son de mayoría del gobierno, pues esa ley, esa reforma pensional va a entrar en vigencia. Frente a las preocupaciones que plantean personas como usted de la situación fiscal del país, ¿esa reforma pensional nos va a generar más gasto, menos gasto? ¿Es lo que se necesita? ¿O eso qué efecto va a tener sobre la situación de nuestras finanzas? Hay dos estudios que me parecen responden muy claramente esa importantísima pregunta. Y esos dos estudios, uno es de ANIF y el otro es de FEDesarrollo, consideran que la deuda pensional en cabeza del gobierno nacional va a subir de manera importante. O sea, la reforma sube la carga fiscal, no se ve en la caja inmediatamente, pero sí en términos de deuda, en términos de valor presente neto, para usar un término técnico, se eleva. Los estimativos son muy diferentes entre sí y podemos entrar en el detalle por qué es tan difícil hacer ese cálculo, pero da del orden es decir, es superior a los 30 puntos del PIB. Señor exministro, quisiera volver al tema de la reforma tributaria, porque uno de los principales problemas que tuvo la propuesta que usted hizo, que finalmente no se pudo discutir, es que usted incluía gravar nuevos productos de la canasta familiar con el IVA, que evidentemente pues es un tributo regresivo. Y si bien es cierto que no se ha explicado en el actual gobierno que se quisiera hacer, pues el ministro Germán Ávila sí ha detallado que esta nueva propuesta pues ajustaría de cierta manera la estructura del IVA. Yo le quisiera preguntar, porque estaba leyendo también una entrevista con usted decía si es un tributo regresivo, es un impuesto regresivo, porque obviamente le cuesta más al que no tiene, que al que tiene pagar el 19% o más de este tributo, pero el hecho de las exenciones que tenemos ahora lo hace incluso hiperregresivo. ¿A qué se refiere con eso? Y si usted tuviera la oportunidad de presentar una propuesta de reforma tributaria hoy, ¿volvería a incluir esa polémica propuesta que hizo en su momento? Regresivo por una razón, y es que, digamos, como proporción del ingreso de una persona de bajos ingresos, valga la redundancia, lo que se gasta en comida en la canasta familiar es muy alto, vis a vis lo que se gasta en comida una persona de ingresos muy altos. Entonces, si se grava eso, respecto de su ingreso,
la población de menos recursos paga más de proporción de su ingreso que la población más rica. Es regresivo en ese sentido. Lo que se logra con las exenciones es, de cierta manera, decirle a la población vulnerable: mire, ustedes no tienen que pagar IVA por esos bienes y servicios, pero al mismo tiempo a la población más pudiente también se le exonera. Entonces, la idea básica es: una persona de ingresos altos se gana, por decirlo así, por ese gasto fiscal, se gana unas sumas importantes de dinero. Si el gobierno le dijera: yo le voy a gravar esos recursos y voy a usar una parte para compensar el exceso de gasto que hubo en la población más vulnerable, eso mismo lo esbozan en el marco fiscal de mediano plazo, ¿no? Valga la aclaración. Entonces ahí se elimina un poco ese enorme problema de la regresividad. En Colombia hemos decidido eliminar el problema de la regresividad sacando una cantidad de productos. Eso es muy raro internacionalmente. Muy pocos países tienen una canasta tan poco gravada, y el marco fiscal de mediano plazo lo llama gasto fiscal y habla de 4 puntos del PIB. Entonces, un poco la idea es, desde luego que es un impuesto que afecta más a la población pobre que a la población más rica, pero la exención, los efectos de la exención en pesos y centavos se quedan en el bolsillo de la población más rica, obviamente. Exministro Carrasquilla, la posibilidad de devolver el IVA a las personas más pobres, que era parte de su propuesta, ¿cómo se parece con la propuesta que tiene ahora el gobierno? Porque eso es la relación que están haciendo muchas personas que dicen, pues eso era lo que proponía Carrasquilla. ¿Nos puede explicar bien esa asociación de esas dos medidas, la suya y la de ahora? Sí, con mucho gusto, hasta donde puedo, porque digamos eso, como decían ustedes en la introducción muy elocuentemente, pues eso no hay un articulado específico que nos permita contestar el detalle. Pero yo creo que cuando en el marco fiscal de mediano plazo se dice, mire, aquí hay un problema de 4 puntos del PIB, de unas exenciones, esas exenciones no necesariamente se distribuyen de manera progresiva, es decir, no necesariamente la población más pobre es la que se queda con ese gasto fiscal, sino que es la población de más recursos la que se queda con esa plata, o la que no aporta esa plata para arreglar este problema fiscal. Y luego dice, siempre y cuando no se tenga efectos adversos sobre la población vulnerable. Entonces dice las dos cosas. Si bien no está articulado, yo sí pienso que es algo que está en esa misma línea, aunque pues falta que se presente un articulado para poder contestar con más precisión. Doctor Carrasquilla, ¿qué tan impactada está la economía colombiana por la crisis de Ecopetrol? Y de una vez le pregunto si es inevitable que el próximo presidente tenga que reactivar la explotación y la producción de hidrocarburos. Pues yo creo que digamos, es evidente la situación de la empresa. Si uno mira el valor capitalizado de la empresa, pues sí, la palabra que usted usó es muy adecuada, y es una situación que, pues que no sea crisis todavía, pero es una situación de deterioro muy marcado. Yo creo que lo primero que se afecta desde el punto de vista de las finanzas públicas, pues son la capacidad de Ecopetrol de generar dividendos que sirven al gobierno como fuente. El futuro del consumo de energía en Colombia se ve comprometido. No solamente en el caso de petróleo, de la exploración de petróleo, que digamos están en unos niveles muy bajos, la inversión extranjera en el sector muy decaída, y nosotros, si algo tiene claro el gobierno, en el marco fiscal de mediano plazo hay un apartado sobre la situación ambiental y la situación de transición energética, y me parece que vale la pena leerlo, porque ahí lo que está diciendo el gobierno es que digamos que es muy importante adaptarnos a este proceso de transición, que no es de un día para otro, y que probablemente el petróleo y el gas se van a necesitar otros añitos más, y en ese sentido pues nos hemos disparado un poco en el pie.
Doctor Carrasquilla, pocas personas en Colombia saben bien lo que es sentarse con un banco multilateral, con unas calificadores de riesgo para hablar de Colombia, con inversores internacionales. Y usted ahorita hablaba que le parecía serio lo que presentó el gobierno, pero el gobierno ahorita pues vende un bono a 10 años y le cobran el 13% de interés, muy lejos a lo que le cobraban a usted hace unos años. La pregunta concreta es, ¿qué pasa si la reforma tributaria no la pasan? Y en un año electoral, además, con las tensiones que eso supone. ¿Usted qué sabe la psicología de ese tema? ¿En qué se enfrenta Colombia de enero a junio si esa reforma no pasa? Pues hombre, eso es justamente lo que a mí me parece el punto más complicado o donde falta mucho más en el marco fiscal de mediano plazo, que es el plan de vuelo del gobierno para los próximos años. Tiene muchas cosas buenas, como dije al principio, pero tiene esa gran falla y es no presentan un escenario donde la suspensión de la regla fiscal genera efectos en las tasas de interés, no exactamente en las tasas de interés, sino en el seguro que compran los inversionistas que tienen los bonos. Es decir, si en caso de que Colombia haga un default, hay una aseguradora que me paga a mí como inversionista. Por lo tanto, lo que yo pague por ese seguro refleja de cierta manera la magnitud del riesgo que le está viendo el inversionista que compró nuestra deuda, le asigna a nuestro país. Eso ha subido, es de hoy en día el más alto de América Latina. Ellos hacen un análisis diciendo que eso se tensiona, que abandonar la regla fiscal sube estas tarifas del seguro, se eleva el riesgo país, pero sin embargo llegan a la conclusión de que eso, no obstante que genera costos, son menores a los costos que generaría hacer el ajuste de 2%. Eso es el argumento, ahí están las cifras, el que quiera hacer el ejercicio y cuestionar los supuestos bien puede hacerlo. Eso me parece, digamos, serio, me parece que es una manera seria de debatir. Lo que yo le veo de defecto, repito, es no ser suficientemente ácidos en esa prueba. Es decir, me parece que es un escenario, digamos, donde se deteriora muy poquito, es decir, la magnitud de lo que se puede deteriorar me parece a mí que puede ser mucho más significativo. Por eso yo decía, cuando Camila preguntaba si era viable el tránsito de la reforma, yo diría, depende. Si nosotros tenemos un susto fiscal, si nos fallan un par de subastas de deuda, si la gente se empieza a asustar, cosa que no está pasando, ni de lejos, si la tasa de interés está altísima, pero digamos, nos prestan. La gente dice, sí, le prestamos, pero al 13. Antes nos prestaban al 6 o qué sé yo, y ahora nos prestan al doble, pero nos prestan. Es que en el 99, por ejemplo, nos dejaron de prestar y nosotros entramos en una situación verdaderamente alarmante. Y eso ha pasado muchas veces en muchos países. Aquí nos pasó en el 99, yo no le doy probabilidad cero de que eso nos vuelva a pasar. Y en ese escenario, la discusión de una reforma tributaria se vuelve casi que una necesidad absoluta para volver a entrar a los mercados. Una alternativa también es entrar a negociar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, desgraciadamente, pues nos tiene como en una especie de agua tibia, en el cual ni nos ha quitado el apoyo ni nos lo ha refrendado, el de la línea especial. Y falta que haga su visita tradicional de artículo 4 que se llama, que le hace a todos los países miembros. Y de pronto otra alternativa sería empezar a hablar desde ya de un programa de ajuste también con el Fondo Monetario. Pero entonces, mire, le hago una última pregunta, exministro Carrasquilla, agradeciendo enormemente su tiempo y además la claridad para explicarnos sobre la situación fiscal del país. Y empezaba yo esta entrevista con lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros sobre no me van a aprobar la reforma, que es lo responsable para hacer, pero lo otro responsable sería entonces que se bajaran las tasas de interés por parte del Banco de la República, que en este país pues es una entidad independiente. ¿Usted cree que ese sería otro de los mecanismos para que entrara mayor dinero a las arcas del Estado, que se bajaran las tasas de interés para dinamizar más la economía, y sería lo responsable para hacer por parte del banco en estos momentos en donde pues igual tenemos una de las inflaciones más altas de la región? Pues Camila, el Banco de la República ha bajado la tasa de interés y lo ha hecho de una manera relativamente importante. Cuando estábamos nerviosos como país con el tema de la inflación porque se nos disparó, el Banco de la República subió las tasas de interés, pero cuando eso empezó a ceder, las bajó y las bajó mucho. No tengo la cifra en la cabeza, pero es del orden de 4 puntos o 5 puntos, es decir, no es una bajada
trivial, es una bajada muy importante. Eso no necesariamente se refleja en las tasas de interés de más largo plazo, se ha reflejado parcialmente. Y esas tasas de interés de más largo plazo responden, es cierto, a lo que haga el Banco de la República, que es una tasa de interés de un día. Entonces, digamos, un préstamo a 20 años, una hipoteca de 20 años, pues no necesariamente va a responder uno a uno con lo que le pase a la tasa de interés de un día, sino que va a responder a otros factores. Entre los más importantes, la incertidumbre fiscal. Es decir, cuando hablábamos de que la tasa de interés está hoy bordeando el 12,5, la tasa de interés de los bonos colombianos de 10 años está al 12,5, cuando estuvo, digamos, en 6% hace muy poquito tiempo, lo que estamos diciendo, hay una mayor grado de incertidumbre. Los inversionistas no están dispuestos a prestarnos al 6, nos prestan pero al 12, y esos 6 puntos adicionales es lo que ellos necesitan para compensar lo que ellos ven como una mayor toma de riesgo. Entonces, las tasas de interés de largo plazo no necesariamente van a depender de lo que haga el Banco de la República, que la ha bajado mucho, ya la ha bajado. Dependen de la incertidumbre fiscal y esas tasas de interés que de la deuda que emite el gobierno, pues determina muchísimo de lo que pasa en todo el resto del mercado financiero. Las hipotecas se guardan relación con las tasas de interés de largo plazo, los créditos de consumo, los créditos comerciales de 3 años, de 4 años, empiezan a guardar relación, y si la cosa se vuelve más riesgosa, las tasas de interés van a tender a subir y a mantenerse altas, casi que independientemente de lo que haga el banco, que, como digo y repito, ya ha bajado significativamente la tasa. Pues es el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien muy amablemente nos regala estos minutos para hablar de la situación fiscal del país. Exministro, le agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Mil gracias por haber sido tan pedagógico. Muchas gracias